Ok, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la presentación de este día, que es un tema muy interesante, flebotomía, ya que algunos van a obtener la certificación de flebotomía. Vamos a hacer esta revisión que está básicamente basada en lo que es el programa y Sí, la guía de estudios de la ANCA. profesor, como digo yo siempre, interesante para el que va a apoyar, para el que va a recibir el Sí, puñón, no. el que está del otro lado de la, Del de la otro aguja no está lado, no. interesante. Está asustado, muy asustado. Sí, vamos a ver que la flebotomía, vamos a ver acá. Pero antes de entrar a la flebotomía, vamos a hacer una pausa de lo que es la sangre, que no la cubrimos en lo que era cuando hablamos del sistema cardiovascular. Que la sangre, conceptualmente, definición, la entendemos como el fluido que se mueve a través de los vasos sanguíneos del sistema circulatorio o del sistema cardiovascular. En una persona adulta promedio podríamos andar de 5 a 6 litros de sangre en su circulación. La sangre tiene principalmente el componente, tenemos el componente de sólidos y el componente líquido. El plasma sería la porción líquida y los elementos sólidos o formados serían las células sanguíneas, que vienen en la variedad blanca, glóbulos blancos, y los glóbulos rojos. También incluidos en ese grupo están los trombocitos, conocidos como plaquetas. Ah, Porcentualmente aceptado, decimos que el plasma sería el 55% y los elementos formados serían el 45%. Del, lo que es el plasma, principalmente está compuesto de agua y un 10%, el agua sería el 90% y un 10% sería otros componentes, como podrían ser iones, electrolitos, proteínas, nutrientes, desechos metabólicos y gases diluidos. Ahora, van a ver ustedes que en ese 45% del componente sólido, muy poco vamos a ver de los que son los blancos. Solamente son el 1% y el restante son glóbulos rojos, ¿no? La función de la sangre es mover oxígeno, la hemoglobina. También ahí hay dióxido de carbono, ¿verdad? CO2, nutrientes, hormonas, producto de la secreción de glándulas en nuestro cuerpo. También nos ayuda la sangre a regular la temperatura de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora bien, el plasma, también que dijimos que es la porción líquida, esta eh, dijimos que tiene el 10% de elementos diluidos, formados, sólidos, y el otro restante era agua. En su composición normal esperamos encontrarla clara. Si no es clara, sería un color amarillo pálido. Ese sería su color natural. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser que se observe, cuando hay una hemólisis, se va a observar un poco de color rosado, vino tinto, dependiendo del grado de hemólisis que hay en esa muestra. O podría también estar presente bilirrubina. En este caso la veríamos de color verde oliva. Y también podría estar de color blancuzco si es compuesta de mucha grasa diluida en ella, ¿verdad? Ahora bien, cuando ya vemos el tiempo promedio de vida de un glóbulo rojo, hipotéticamente decirlo, que viva desde que es liberado al sistema circulatorio hasta que es sacado de circulación, esperamos que esté 120 días, ¿verdad? Ya en un niño es menos, son 80 días, la vida media del glóbulo rojo. Los glóbulos rojos dañados o envejecidos son sacados de circulación en dos sitios, sería uno el vaso y el otro el hígado, ¿verdad? También recordemos que nuevas células son producidas todos los días, ¿verdad? En la médula ósea, en la zona roja, ¿verdad? La producción de glóbulos sanguíneos o células sanguíneas está controlada por una hormona, la eritropoyetina, que es liberada en el riñón
a respuestas de valores bajos de oxígeno. ¿Verdad? Eso así que cuando nosotros, por una razón, tuviésemos que viajar a una zona de gran altitud, pues eso nos provocaría una hipoxemia, pues, niveles bajos de oxígeno. Nuestra respuesta fisiológica normal sería que nuestra eh, producción de eritropoyetina aumentara, ¿verdad? Para producir más glóbulos rojos. Hay personas que la usan de manera ya con un propósito, la eritropoyetina, como son aquellos, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya? Que no producen eritropoyetinas ellos mismos, entonces llegan a tener una anemia relacionada a la insuficiencia renal. Entonces el médico nefrólogo se ve en la obligación de inyectárselas. O algunos atletas de alto rendimiento que quieren tener más capacidad aeróbica, ¿verdad? Eso aunque esto es prohibido, lo hacen también inyectándose eritropoyetina, ¿verdad? Para tener más glóbulos rojos. El proceso de formación de células sanguíneas se conoce como hematopoiesis y este ocurre desde el desarrollo embrionario hasta que fallecemos, ¿verdad? Entonces, podría ser que una persona baje la producción al final de sus días, adultos mayores, pero nunca deja de haber hematopoiesis. Siempre hay. Ahora vamos a ver que la diferencia entre plasma y el suero, ¿no? Hay que saberla. ¿Verdad? Por ejemplo, el plasma, que sería el dibujo que está a mano izquierda, vamos a ver que si es la porción líquida, ya lo dijimos, ahí se contienen proteínas, nutrientes, gases, electrolitos, desechos metabólicos y es la parte fluida que permanece cuando de manera intencional, ¿verdad? Con intención de hacerlo, colocamos aditivos en el interior de los tubos y se previene la formación del coágulo. ¿Ya? Obviamente no se va a separar de manera normal, sino que utilizamos la centrífuga, ¿verdad? Para separarla. Entonces obtenemos plasma. La sangre no se coaguló porque prevenimos la formación del coágulo y se separa en plasma. Ahora bien, lo opuesto sería lo que es el suero, ¿verdad? Que es la porción que sí se va a, a formar un coágulo, ¿verdad? Se forma un coágulo y posteriormente poniéndolo a la centrífuga, vamos a tener una porción líquida, pero en este caso sería el suero, ¿verdad? Muchos laboratorios utilizan para las muestras que ellos van a analizar sueros. En algunos casos se utiliza plasma y en algunos casos va a utilizarse sangre completa. Vamos a ver ahora la sangre completa. ¿Cuál es? Es aquella sangre que sale directamente de una persona y es puesta o transfundida a otra persona. No sin antes haber pasado por un proceso muy riguroso de análisis, ¿verdad? Que para ver que no tenga enfermedades, que la sangre es segura para uso de otra persona, que no la vamos a enfermar poniéndosela, ¿verdad? Se hacen todos esos análisis. También se hace el tipeo para ver qué tipo de sangre es, si es AB, O, y si es RH negativa o positiva. Ya sabiendo todo esto, las bolsas se preparan con el propósito de utilizarse para transfusiones que pueden ser de diferentes propósitos, ¿verdad? Puede ser una transfusión para alguien que está en una cirugía y pierde sangre, o una persona que lo hace con fines ya eh, porque tiene una anemia crónica. Algunas veces se ven en la obligación de ponerle un poco de sangre. Pero entonces, la sangre siempre se necesita en los laboratorios, entonces siempre es bueno si podemos hacerlo, donar sangre, ¿verdad? Pero también la flebotomía podría ser lo opuesto, ¿verdad? Que en algunos casos se tenga que sacar sangre para propósitos terapéuticos. Por ejemplo, en problemas mieloproliferativos crónicos, en los cuales la médula ósea produce una cantidad normal alta de glóbulos rojos, el tratamiento podría ser sangrado, ¿verdad? Flebotomías periódicas para sacar más o menos de que 300 a 500 ml de sangre con el propósito de reducir la cantidad de glóbulos rojos y de esta manera bajar el hematócrito a menos de 45 o el equivalente, ¿verdad? De una hemoglobina a menos de 15 gramos.
Entonces, esto sería la sangría, ¿verdad? Caso contrario, la transfusión es otro propósito de la flebotomía actualmente, ¿verdad? O tenerla para banco de sangre, para análisis, para monitoreos, que es lo más frecuente que se utiliza, ¿no? Los dos métodos son la venopunción, pinchar con una aguja una vena, o pinchar con un dispositivo la piel y obtener una muestra capilar. La flebotomía actualmente se puede practicar en muchos lugares, en hospitales, áreas especializadas de hospitales o clínicas, en áreas rurales que tienen clínicas de atención, unidades de emergencias, pero también se puede hacer de manera ambulatoria. Por ejemplo, algunas clínicas comunitarias, prisiones tienen flebotomistas, centros de diálisis también, ¿verdad? Hospicios, centros de rehabilitación tienen flebotomistas. Si ustedes ven, el campo es bien variado y como quien dice, hay trabajo para todos, ¿verdad? Ahora, viendo ya alguna obligación que usted va a tener a la hora de hacer flebotomía es reconocer la importancia legal de saber que la persona que está frente a usted es la persona que tiene que habérsele hecho el examen, ¿verdad? En algunas ocasiones a mí me han preguntado, cuando yo veo así pacientes, que uno siempre le pregunta, dígame su nombre y apellido y fecha de nacimiento. Y una señora me dice, pero si ya nos hemos visto 10 veces. Y ya se lo dije, ¿por qué me siguen preguntando lo mismo? Pero yo le digo, bueno, esa es obligación, un compromiso de la Junta de Hospitales y la JIPA, de que uno tiene que identificar a la persona de manera legal, así, ¿verdad? Con dos identificadores, nombre completo y, aunque yo lo conozca, sea mi amigo, yo lo he visto 500 veces, yo una vez se siente en la silla, tengo que preguntárselo, ¿verdad? Como un protocolo. Siempre preguntarlo es la manera más fácil, más común de validar la identidad. No olviden eso, ¿verdad? Hay que hacerlo antes, cuando se va a hacer el procedimiento, preguntar la identidad y obtener el consentimiento informado, ¿verdad? De eso lo vamos a hablar el próximo jueves cuando hablemos de HIPAA. Ya una vez se obtuvo la identificación del paciente, también hay que hacerlo después cuando vamos a colocar la etiqueta en la botellita o en el tubo de sangre. Volvemos a verificar que la etiqueta dice el nombre completo y la fecha de nacimiento coincide, ¿verdad? No olviden también, dentro de la importancia legal, que el paciente puede decir no. Está en su derecho. Solamente documentarlo, que él dijo no, porque el procedimiento era necesario y así se asegura de forma legal usted que no va a ser o acusado pues de que usted no le quiso hacer la punción, ¿verdad? Ahora, vamos a ver también, vamos a reconocer algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, el flebotomista puede ser que en algún momento tenga que asegurarse de la integridad de la muestra, en la forma de transporte. El tiempo de espera puede ser muy largo, puede estropear la muestra. La temperatura, en algunas veces hay que mover la temperatura a más frío la muestra o dejarla a temperatura ambiente, ¿verdad? No agitemos de forma violenta los tubos. Vamos a ver un video más adelante donde se ve que solamente se deben de mover suave, ¿verdad? Básicamente el propósito es mezclar el aditivo con la sangre. Muchas veces también debemos de proteger la muestra de la luz directa. Transportes que dije son algunos que se hacen de forma fría, otros que más tibios, ¿verdad? Como pueden ser algunas muestras microbiológicas, se hacen un poquito más tibio o a temperatura corporal. Vamos a ver ahora cómo identificar los tubos en base al código de colores que nos ayuda a asociarlo, qué aditivo hay adentro y para qué lo vamos a utilizar. Entonces, algunos análisis de sangre requieren la preparación utilizando algunos químicos específicos, ¿verdad? Para optimizar el valor que vamos a obtener siempre. Entonces, poner químicos en su interior es una forma de que esto es hecho. Bueno, vamos a ver algunos aditivos que se utilizan en los tubos y qué forma tenemos para identificarlos. Algunos de los aditivos que utilizamos podrían ser, por ejemplo, la ETA, el EDTA, ETA, el sodio citrato, ¿verdad? Que son químicos anticoagulantes. Podrían utilizarse también separadores de tubo, separador de suero, perdón, o litio heparina, también se puede utilizar. Sodio fluoride es otro que se utiliza. Y en los medios de cultivo para sangre se utilizan algunas material que mantiene al
microorganismo vivo, ¿no? Antes de que se inocule ya en una placa. Vamos a empezar con el color rojo, ¿verdad? El color rojo, este no requiere aditivo, ¿verdad? Comúnmente se usa para químicas y serologías, muestras de suero que determinan, por ejemplo, factor reumatoideo, amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, hormona paratiroidea, niveles de digoxina, para RPR, ¿verdad? Estudio de sífilis, el péptido C, también para procedimientos de banco de sangre. Utilizamos el color rojo, ¿verdad? El color celeste o azul claro se utiliza en casos de que van a hacer pruebas de coagulación. Ahí tenemos, por ejemplo, el PT, el PTT, el fibrinógeno, el dímero D, ¿verdad? Lo vamos a utilizar ahí. Y el aditivo es el citrato de sodio, sodio citrate, 3.2%. Siempre fíjense en la etiqueta del tubo, que ahí dice el aditivo que tiene. Por ejemplo, en este caso que están viendo ahí, el aditivo está escrito en la parte superior de la etiqueta y se lee sodio citrato, lo que estamos diciendo, 3.2%. Luego tenemos el tubo lavanda, que es el aditivo, el EDTA o el ETA. Este vamos a utilizarlo para pruebas hematológicas que incluyen la cuenta completa de sangre, la cuenta de plaquetas, reticulocitos, hematocritohemoglobina, eritrosedimentación, el directo de Coombs y el péptido natriurético cerebral, ¿no? Que este, aunque dice brain, se relaciona más que todo al corazón, ¿verdad? Para ver o descartar insuficiencias cardíacas congestivas. Luego tenemos el color rosado, que también usa el mismo aditivo ETA. Este comúnmente se utiliza para pruebas hematológicas. Ahí tenemos tipeos IRH, muestreo de anticuerpos, pruebas cruzadas, el estudio de ROGAM está ahí. Entonces, el, este rosado, el Direct Coombs también lo utiliza y también el lavanda se puede utilizar también en ese tipo de tubo. Ahora, el color verde oscuro, ¿verdad? Este utiliza sodio heparina y el verde claro también utiliza heparina, pero el litio heparina. Este se utiliza para pruebas rápidas, ultra urgentes, ¿verdad? STAT, químicas generales. El verde claro también utiliza la heparina, pero la litio heparina. Entonces, si se va a hacer una medición que donde analiza litios, no vamos a utilizar este porque nos va a salir elevado porque tiene el litio. Entonces, algunas pruebas que se utilizan son, por ejemplo, de amonia, factor reumatoideo, en paneles lípidos, paneles hepáticos, marcadores cardíacos. También se utiliza para química general de ultra urgencia, STAT. El color gris, este tiene dos aditivos. Si usted lo ve en la etiqueta acá, vamos a leer potasio fluoride, ¿verdad? El sodio, perdón, sodio fluoride y el potasio oxalato. El primero de ellos, el sodio fluoride, este es el preservante de la glucosa o el antiglicolítico, que nos va a preservar la glucosa para más tiempo y que se encuentre el valor más cercano a la realidad posible, que fue cuando se sacó de la vena de la persona. Y el potasio oxalato, que es un anticoagulante, ¿verdad? Este lo vamos a utilizar para pruebas de tolerancia a la glucosa, glucosa al azar, glucosa en ayunas. Vamos a utilizar el gris. Este color rojo o gris o camuflajeado también es conocido como SST. Básicamente lo que estamos diciendo es que este es un tubo que tiene un separador de suero. Vamos a encontrarlo con una gel en el fondo del tubo, que es una gel Tixotropic, que nos ayuda en el momento cuando ya separemos lo sólido de lo líquido, ¿verdad? Entonces, también el tubo tiene un activador de coágulo y un separador de suero. La vamos a utilizar comúnmente para química y pruebas de inmunología.
Van a ver ustedes también que en las indicaciones, algunos médicos escriben algunos perfiles o perfiles metabólicos o grupos de estudios en base a algún propósito. Por ejemplo, tenemos los estudios metabólicos completos, hay unos que son básicos, perfil electrolítico, perfil hepático, perfil lipídico, perfil tiroideo. Básicamente son muestras que se agrupan en base a la intención del estudio, ¿no? Entonces, se llaman perfiles. Ahora vamos a ver el otro tubo, el tubo azul, un poquito intenso, ¿verdad? Azul oscuro. El aditivo es el ETA. Este tubo se utiliza para análisis de elementos traza en la sangre, también para el monitoreo de drogas terapéuticas y drogas toxicológicas de uso recreacional. Ahí tenemos que pueden serse estudios que queremos saber qué niveles tienen algún anticonvulsivo, todo eso se podría utilizar este tubo. O si algún análisis específico de una toxicología, ¿verdad? Puede ser niveles de alguna droga que tiene no uso médico, sino uso de recreación, ¿verdad? Ahora bien, estos tubos de cultivo o botellas de cultivo, estos tienen lo que se conoce como un medio de crecimiento microbial. Básicamente este medio es para alimentar a la bacteria que se encuentra en la muestra para que aguante hasta el momento que ya se coloca en una placa de agar. Tenemos dos tipos de botellón. Tenemos el de aeróbicos y el anaeróbicos. En esta fotografía, por ejemplo, este que está de color como anaranjado, en la etiqueta dice, ¿verdad? Anaeróbico. Y el color este como agua, verde agua, ahí dice aeróbico. Hay también otro bote que es pediátrico. No olviden que cada bote tiene su capacidad máxima de sacar. Por ejemplo, en el adulto hasta 8 ml, en el niño hasta 4. Porque ponen límite, porque van a ver que ellos tienen que repetir en varias ocasiones. Entonces, por ejemplo, una persona que le mandan un cultivo de sangre para maximizar el diagnóstico y las muestras de sangre que se obtienen, es que se pone un límite de lo que queremos obtener, porque se toman tres. Por ejemplo, un protocolo utilizado muy comúnmente en Estados Unidos incluye, por ejemplo, sangre completa, ¿verdad? La primera muestra sería el minuto cero. Al minuto 30 se saca otra segunda muestra de otro sitio, no igual. Y a los 90 minutos, o sea, hora y media, saco otro sitio despinchado para sacar otra muestra. Entonces, si ustedes multiplican solo ahí, tendría yo que le saqué a un paciente adulto 24 ml de sangre, ¿no? Y a un niño le podría estar sacando ya 12 ml. Y si eso lo repito después, a otro cultivo en 48 horas, 32 horas, le vuelvo a sacar otros poco de sangre. Entonces, por eso es que pone límites de hasta cuándo y hasta dónde podemos sacar. Ahora, otra cosa importante que hay que conocer es el orden correcto de la sacada de sangre en la venopunción. Esto es bien importante, ¿verdad? La, el Instituto de Guías de Laboratorios Clínicos de Estados Unidos establece en sus regulaciones la manera en la cual los tubos evacuadores deben ser usados, el orden. Entonces, el orden correcto básicamente lo que evita es la contaminación de aditivos con la sangre que ya viene del mismo paciente, pero que no se mezclen los aditivos unos con otros. Entonces, por ejemplo, tenemos, eh, si vamos a hacer un cultivo de sangre, ese sería el número uno, el primero en sacar. Pero, ¿qué pasa si no hay cultivo de sangre? Entonces, el color celeste se convierte en el primero en sacar. El color celeste sería el número uno. En lo que recuérdense que el color celeste, ya lo dijimos, tiene sodium citrate, ¿verdad? Y ese sodium citrate sería el uno, celeste. Ahora, el número dos, ¿cuál serían? Los tubos serológicos, ¿verdad? Aquí incluyen aquellos que tienen activador de coágulos y geles. Ahí estarían los rojos, ¿verdad? Y algunos tapones amarillo oro, dorados.
El siguiente serían los tubos que tienen heparina con o sin gel, que estos son el verde claro, que ya lo vieron, y el verde oscuro. Luego vendrían los tubos que tienen el aditivo ETA con o sin separador de gel. Ahí tenemos el lavanda, que ya lo vimos, el rosado, y hay también otro que no lo mencioné en la lista general, pero es color perla. Luego tenemos por último los tubos donde vamos a tener el sodium fluoride y el potasio oxalato. ¿Ah? Entonces, ya con este orden, ustedes ya más o menos conocen si las muestras que les piden llevan esas necesidades de sacar sangre, ustedes pueden ordenar los tubos en base a ese orden que ya les dije. Ahora, para hacer una buena flebotomía también hay que conocer el, el material que yo requiero. ¿Verdad? Entonces, el equipo apropiado para el propósito de la muestra y el tipo de paciente que tenemos que sacar. ¿Verdad? Ahora bien, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, los tubos evacuadores que tienen un sistema como de aspirado. Tenemos las agujas de doble punta, ¿verdad? Que son estas que se colocan en el sostenedor de tubo, que es un dispositivo plástico que va a albergar la aguja que tiene punta hacia el paciente y una agujita interna que tiene el propósito de pinchar el tubo, la parte plástica del tubo en la entrada y de esa manera coleccionar la sangre. ¿Verdad? Tenemos los tubos evacuadores que ya los vimos en base a color, ya sabemos qué propósito tienen y qué aditivo hay adentro de ellos. Tenemos también las gabachas que nos vamos a poner, ¿verdad? Gabachas color blanco, mascarillas, el equipo de protección personal que lo vamos a repasar este jueves que viene. Luego tenemos los torniquetes, los guantes, las curitas y luego tenemos la gasa 2x2. Vamos a ver también que el flebotomista va a tener como una bandeja pequeña donde va a poner lo más esencial para ese momento de punción. No tiene que tener todos los tubos que están en esta bandeja grande, sino que es lo que va a utilizar, ¿verdad? Si él va a utilizar algunas muestras, ahí las pone ya los tubos que él va y respeta el orden que ya les dije. ¿Verdad? Luego tenemos, por ejemplo, ¿qué se observa ahí? ¿Verdad? Se observamos tape, vemos los tubos evacuadores, ¿verdad? Que son los tubos más comúnmente utilizados en el laboratorio para la colección de sangre. Recuérdense que están codificadas en base al color y esto nos dice la presencia de cualquier aditivo dentro del tubo. Eh, Luego tenemos las agujas, ¿verdad? Que en este caso acá tenemos la número 3. Las agujas son instrumentos de punción venosa que pueden ser o deben de ser rectas. ¿Verdad? Algunas agujas que están como en alas de mariposa son un poquito más finas. ¿Verdad? Entonces estas podrían ser de 25 más o menos, la aguja de mariposa 23 a 25. Pero la que más comúnmente utilizamos es la número 21. ¿Verdad? Esa es la que vamos a utilizar. También vamos a ver que hay torniquete, ¿verdad? El torniquete es el dispositivo que utilizamos para hacer la vena más visible, más fácilmente visible, para encontrar la venopunción más fácil. Estos usualmente miden media a 1 pulgada de ancho y 15 de largo. No olviden utilizar uno por paciente, ¿verdad? No se puede utilizar el mismo porque podría en algún momento salpicarle sangre y todo y ya se contamina. ¿Verdad? O sea, uno por paciente. Ahora, la función capilar casi son los mismos instrumentos, pero ya porque no colectamos mucha sangre en esos tipos de instrumentos, los tubos son más pequeños, ¿verdad? Son microcontenedores. Pero de ahí vamos a encontrar lo mismo, ¿verdad? Guantes, lancetas para funcionar la piel, alcohol para limpiar, gas estéril 2x2, micropipetas, sellantes y los etiquetas de los pacientes o lapiceros o plumones para etiquetarlos. Ya les dije ahí que la punción venosa se hace con una aguja número 21, pero las venas que queremos que no sean tan dolorosas para el paciente, utilizamos agujas más finas que pueden ir entre 23 a 25.
son más finas, pero también más propensas a que se emolice la muestra, porque el interior de la aguja es tan pequeño que los glóbulos rojos en algunos casos se traumatizan a la entrada y se pierde la muestra y se emboliza al momento de centrifugar, vemos suero embolizado. Hablemos un poquito de la venopunción. Vamos a ver que hay algunas precauciones necesarias durante la venopunción. Así tenemos que, por ejemplo, el flebotomista debe de proteger su rostro, ¿verdad? Tener que utilizar goggles o protectores de rostro, facial, utilizar guantes, una gabacha blanca impermeable, de preferencia abotonada, que esté abotonada. El paciente tiene que estar sentado en su silla de flebotomía, como en la foto acá, ¿verdad? Está sentado en la silla. O en las piernas si son niños, como podría ser que se siente en la pierna de su abuelita, de su mamá, de su hermana, o la persona que es el guardián del niño. Así es un jovencito. Ya cuando es un niño pequeño hay que sostenerlo sobre una superficie sólida. Los lactantes hay que hacerlo, ¿verdad? Que probablemente necesita acostarse al paciente sobre la camilla si es lactante. Luego los escolares y adolescentes, más fácil, más sencillo explicarles en qué consiste lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Y qué parte del cuerpo se va a involucrar, ¿verdad? Le voy a pinchar la vena en el lado izquierdo de su antebrazo. Podría ser que el paciente lo acostemos o lo sentemos, según sea lo necesario. Y luego sujetar el brazo con suavidad con la mano donde se va a realizar la punción. La punción capilar puede ser el tercer o cuarto dedo en la parte lateral, las partes carnosas, nunca en la punta ni en la parte media para evitar pegarle al huesito, a la falange distal. En los talones se hace en la cara plantar del talón en las zonas laterales, ¿verdad? Ya sea lateral o medial, pero en la zona carnosa del talón del niño. Transportes de especímenes para protegerlo de la luz tenemos, por ejemplo, aquellas que vamos a analizar: bilirrubina, eritrocito protoporfirina, la vitamina A, B1, B12, B6, vitamina E y folatos. Necesita protegerse de la luz. Hay algunos tubos ámbar, que se puede colocar en el interior, el tubo normal, pero si estos no existen o no hay en ese momento, podemos improvisar un poco y poner papel este color plateado, ¿verdad? Papel de aluminio que lo llaman, para protegerlo de la luz. Esto es un poquito informal, ¿verdad? Pero casi siempre los laboratorios tienen el tubo color ámbar. Vamos a hablar un poquito de anatomía sencilla de recordar y fácil de encontrar, que es la anatomía del antebrazo. Entonces, la anatomía del antebrazo, si ustedes ven en este dibujo, se pone la mano en posición anatómica normal, o sea, la mano con su palma viendo hacia el frente, ¿verdad? Luego relacionemos el primer dedo o el dedo mayor con la vena cefálica, la que está lateral, en la parte del antebrazo. Y luego relacionemos el quinto dedo con la vena basílica, que está en posición medial en la fosa antecubital. ¿Ya? Ya una vez tengamos esas dos referencias, cefálica lateral, basílica medial, la vena que va de lado a lado sería la mediana cubital. Esa es la que pretendemos pinchar de primera intención, ¿verdad? La mediana cubital. En caso no se pudiera, nuestra segunda cosa podría ser la cefálica, y la basílica lo pensaría 3, 4, 5, 6 veces, ¿verdad? Porque es muy riesgoso, porque en esa zona vamos a encontrar que la proximidad de la arteria braquial, el nervio mediano está por ahí, y no vaya a ser que provoquemos un hematoma en esa zona. Recuérdense entonces con la parte, el quinto dedo, relacionar la cefálica y con el primer dedo, perdón, la cefálica, y con el quinto dedo la basílica. Y la que se une o está en medio de las dos, la mediana cubital. Si tenemos que pinchar la mano, nunca lo hagamos en la zona palmar, sino que si usted voltea su mano, va a ver la parte posterior, es ahí donde podemos pinchar. Y en esa parte donde podemos pinchar son las metacarpales dorsales. Nunca los dedos, las digitales, no se pueden utilizar.
ni las que estén a la altura de la muñeca, solamente la dorsal metacarpal. Si vemos esta fotografía, les va a ser un poquito más fácil reconocerlas. Si usted mismo voltea su mano, la palma hacia la dirección de su mesa o el escritorio donde usted está en este instante, o en dirección a su muslo, ponga la mano así, la palma apoyada en el muslo. Las venas que usted ve en la cara dorsal de la mano son las dorsales metacarpales. Esas sí las podemos utilizar en caso necesario. Voy a pasarles este video para que vean que es fácil es hacer una venopunción. Solo que probablemente no me lo cargó. Doctor, podemos hacer una pausa para verificar Sí, si cómo se no. cargó el Sí, video, porque sí, sí, también claro. es importante que lo tengan Sí, ellos que sí. ver. Me voy a salir un minutito. Sí, señor. Ahí está. Sí, ya se oye. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion,
Swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Ready? You're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these 2 examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience.
All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested. And you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, ya vieron el video de la flebotomía. Cosas importantes que deben de recordar de este video y de la revisión que estamos haciendo es, número uno, verificar al paciente, como lo dije, dos identificadores, nombre y apellido, fecha de nacimiento, la higiene de las manos, eso lo vamos a enfatizar más el día jueves cuando veamos OSHA, preparar su equipo en una bandeja pequeña. ¿Ya? Luego hay que también recordar que tenemos que tener límite en la cantidad de intentos que hagamos. Si no nos sale a la segunda, mejor pidamos ayuda. No, el paciente no lo agarremos como prueba de flebotomía, sino que a la segunda intento, si no se puede, pedir ayuda a alguien con más experiencia, ¿verdad? Que nos eche la mano y el que siga con la flebotomía. Eh, si no, cuando te hacen la flebotomía, si no notan que sale sangre y ya pincharon, siempre recuerden, pueden jalar un poquito la aguja hacia atrás, ¿verdad? Tal vez jalándole ya entramos ya al lumen del vaso. El torniquete, recordemos que lo debemos de dejar 1 minuto o menos, ¿verdad? No más de 1 minuto. La distancia del torniquete al sitio de punción tiene que estar en la parte superior, 3-4 pulgadas del sitio del intento, o 8 y 10 centímetros, ¿verdad? Que sería el equivalente en centímetros. También
También la aguja tiene que entrar en un ángulo entre 15 y 30 grados. Eso lo dijo el video. También no olviden el orden de los tubos que dijimos. Así es, número uno, el cultivo. Si no hay cultivo, el celeste sería el número uno. Luego los rojos, ¿verdad? Los que tienen separadores de suero. Luego vienen los verdes, luego vienen los lavanda y rosados. Y por último el gris. Todas esas son como un recordatorio, ¿verdad? Ya una vez se hizo la punción, no olviden colocar el dispositivo de seguridad sobre la aguja y desechar el material utilizado en los basureros respectivos, ¿verdad? Eso es para cuando ya tengamos que hacer esas punciones. ¿Cómo etiquetamos una muestra? Bueno, identificar la muestra con los datos correctos, eso es de un valor impresionante, ¿verdad? Porque sabemos que es la muestra de nuestro paciente. Y eso lo vamos a hacer colocando la etiqueta correctamente. Recordemos que las etiquetas actualmente se pueden escanear con un scan electrónico y hacer un registro electrónico, ¿verdad? La mayoría de récords médicos electrónicos producen sus propias etiquetas con la información requerida. El asistente médico lo único que es responsable es de validar la información frente al paciente antes de colocar la etiqueta y saber que la muestra de sangre es de él, pues, y ya estamos seguros que el dato es correcto, ¿verdad? Entonces, no olviden eso. Las etiquetas van a traer el nombre del paciente, su fecha de nacimiento, la fecha y hora de colección. Usted es responsable de ponerle sus iniciales. Tenemos que colocar la etiqueta en forma longitudinal, más o menos 1 centímetro de distancia del color, de la goma. No se puede hacer sobre el área de color, como lo ven en estas fotos arriba, son errores transversales, como estas, no se puede diagonales, como estas, y sobre el color y además todo arrugado. Tiene que ser longitudinal a 1 centímetro del color. El torniquete les dije menos de 1 minuto, ¿verdad? Para evitar hemoconcentración o formación de un hematoma. En los niños pequeños, ¿cómo lo vamos a posicionar? Puede estar en las piernas de sus papás, ¿verdad? Si es la punción capilar, la mano tiene que estar sobre una superficie firme, con la mano extendida y palma hacia arriba, palma viendo hacia arriba, hacia el techo. En los niños pequeñitos, que se les va a hacer punción del talón, tienen que estar acostados, en posición supina, con su pie con un leve declive en comparación al torso, y sosteniéndolo con un poco de fuerza para que no se mueva. Criterios generales de la punción, que la piel esté sana, ¿verdad? No va a tener heridas, rash, infecciones, tope dermatológicas. La planta les dije que era en la cara plantar del talón, en la parte medial o lateral carnosa. Y en los dedos dijimos tercero y cuarto dedo, también en la parte lateral o medial, en la zona carnosa, nunca en la parte media o la punta. ¿Qué pasa si queremos hacer una flebotomía? También se puede hacer, ¿verdad? La flebotomía, perdón, este es el frotis, frotis. El frotis es una preparación que es muy fácil de hacer, ¿verdad? En inglés sería film, no se oye igual, blood film, con una capita de sangre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos una laminilla limpia, como esta. Colocamos una gota en un extremo de la laminilla, una pequeña gota, más o menos 1 o 2 centímetros del borde de la laminilla, como lo ven en este dibujo. Se coloca una gotita a 1 o 2 centímetros del borde. Luego, con otra laminilla limpia, ¿verdad? Vamos a hacer el desplazamiento de esta gota hacia el lado opuesto, o sea, colocando la laminilla a 45 grados y luego de manera rápida me desplazo hacia el otro costado, ¿verdad? Y hago el contacto necesario como para hacer un frotis fino como este o un frotis grueso como este, ¿verdad? Es fácil de hacer, a veces se necesita hacer y un bien sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué complicaciones están descritas en la flebotomía? Le voy a mencionar yo las más comunes que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Por ejemplo, la formación de un hematoma está descrito como una de las causas más frecuentes de complicaciones.
que nos la hagan a nosotros o que nosotros se la hagamos a alguien. Ahí puede ser cualquiera de las dos cosas. Alergia al látex, siempre preguntemos en la parte de intake si tiene alguna alergia. No específicamente al látex, se le pregunta, ¿tiene alguna alergia en general a medicamentos o cualquier otra, o comida o equipo médico? Ellos le dirán sí o no. Lesión de un nervio está descrito, ¿verdad? Recuérdense la parte medial. Dijimos que en esta zona de la basílica está el nervio mediano, la arteria braquial, entonces evitémosla. Infección, muy poco se ve, pero está descrita. Que el paciente nos diga no, también está en su derecho. Recuérdense que no forcemos a nadie. Si él dice no, solamente documente la negación en el expediente y ya, ¿verdad? Hay que documentar todo, no olviden. ¿Qué pasa también si el paciente se desmaya, ¿verdad? Se le da como un reflejo vagal y se nos desmaya, ¿verdad? Siempre recuerden que el paciente eh, podría ser necesario colocarlo en una silla reclinable más segura para él, ¿verdad? Usualmente si el paciente no tiene ninguna contraindicación, utilizamos una silla como esta, ¿verdad? Que es una silla recta de espalda 90 grados, ¿verdad? Con un apoyabrazo. Si es necesario, le podemos colocar una almohada o una toalla enrollada por abajo para que posicione mejor el brazo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el paciente da historia de mareo o que te ha tenido un desmayo previo? Ellos lo saben y se lo van a decir. Si ese es el caso, mejor lo acostamos en una camilla, ¿verdad? Signos de que se puede desmayar está, el paciente se nos va a poner pálido, sudoroso, va a respirar rápido, a hiperventilar, lo vamos a ver ansioso. Si eso sucede, entonces tomemos medidas y no esperemos que se nos desmaye enfrente, sino que antes de que eso pase yo me preparo y ya tomo las medidas necesarias, ¿verdad? Si el paciente expresa preocupación, mejor lo coloco en una posición reclinable antes de comenzar la flebotomía. ¿Qué pasa si ya me pasó y ya lo tengo sentado ahí, ¿verdad? No entra en pánico, remuevo el torniquete, remuevo la aguja del brazo, pongo el dispositivo de seguridad y me quedo con el paciente sosteniendo en su cabeza o el cuerpo, así como lo están viendo en esa fotografía. Eh, Recuérdense, si ya tiene historia, mejor la ponemos en una silla reclinable como esta señora que está acá, ¿verdad? Está más segura y no hay riesgo que se nos vaya a caer o golpearse. Otras causas de complicaciones son que sangre mucho, el paciente puede estar tomando warfarina, aspirina, heparina, utilizando heparinas, anticoagulantes. Preguntémosme. También otra complicación es que usemos el orden incorrecto en la sacada de sangre, que la persona también pueda tener una línea endovenosa en posición. Si tenemos que hacer una punción, podemos hacerlo distal a la línea, ¿verdad? Distal, más abajo. No más proximal porque sería la sangre muy diluida, ¿verdad? Recuérdense también que el paciente podría tener una fístula arteriovenosa que usa para una hemodiálisis, que tenga un drenaje linfático anormal por cirugías previas, ¿verdad? Que le dañaron su sistema linfático, entonces va a tener linfedema. Le muestro una fotografía. Esta es una fístula arteriovenosa que alguien tiene en el brazo izquierdo. Si ese es el caso, recuérdense que esa zona no se puede pinchar, ¿verdad? Sería contraindicado punchar esa zona, ¿verdad? Entonces, fístulas permanentes, que son fusión de la arteria con una vena, creada para acceder a una hemodiálisis. Esta es una zona muy valiosa para el paciente, ¿verdad? Sitios con endovenosos activos, el paciente puede tener un endovenoso en un brazo, entonces utilicemos el otro brazo. Si el paciente tiene endovenosos en ambos brazos, tratemos la punción capilar si es posible, ¿verdad? Si no es posible, entonces colocamos nuestra venopunción por abajo del sitio de la línea activa, ¿verdad? Siempre busquemos alternativas a los problemas. También puede ser que la persona tenga una anormalidad linfática y va a tener un linfedema bien obvio, el brazo izquierdo del brazo derecho. Si este es el caso acá, no lo intento en esta zona, ¿verdad? Me voy para acá. Si aquí no es muy visible, entonces me voy para la mano, aquí la región dorsal metacarpal, que sería otra opción bastante viable para ella. Bueno, entonces esto es lo que les traía esta noche de la flebotomía. No sé si tienen alguna duda o comentario o alguna
situación que ustedes quieran compartir con nosotros en relación a la flebotomía O pregunta. o pregunta. Sí. Ok.